¿Sabías que un director uruguayo de 35 años, que jamás había pisado un set de Hollywood, creó la película de terror más sangrienta de la historia del cine? 70.000 galones de sangre falsa, 0 efectos digitales y un presupuesto que era una broma comparado con lo que gastaban los estudios grandes. Todo empezó con un video de YouTube de 5 minutos, que costó $300, y terminó con Sam Raimi, el creador de la trilogía original, llamándolo personalmente para decirle: esta película es tuya, hazla como quieras. Hoy te voy a contar por qué Posesión Infernal 2013 no es un simple remake. Es la reimaginación más brutal, más visceral y más inteligente que se ha hecho de un clásico del terror. Y si crees que ya la viste y entendiste todo, te aseguro que no, porque debajo de toda esa sangre hay una historia de adicción, abandono y demonios internos que nadie te explicó bien. Pero antes de hablar de la película, necesitas conocer al tipo que la dirigió, porque su historia es tan absurda que parece un guión de película. Fede Álvarez creció en Montevideo, Uruguay. A los 12 años entró a un videoclub buscando la película más aterradora que existiera. El tipo del mostrador le dio Posesión Infernal, de 1981. La vio esa misma tarde y el susto fue tan fuerte que su cerebro bloqueó el recuerdo durante años. Literalmente la olvidó por el trauma, pero algo quedó grabado, porque 20 años después, en 2009, Álvarez subió a YouTube un cortometraje llamado Ataque de Pánico, robots gigantes destruyendo Montevideo. 5 minutos, $300 de presupuesto. Lo subió un jueves. El lunes tenía 150 correos de estudios de Hollywood en su bandeja de entrada. Pensó que era una broma, pues no lo era. El corto acumuló más de 6 millones de vistas y Sam Raimi lo contactó directamente. Le ofreció un contrato de $30 millones con una sola instrucción: haz la película que siempre quisiste ver en el cine. Así de simple. Un uruguayo que nunca había dirigido un largometraje recibió las llaves de una de las franquicias de terror más sagradas de la historia. Y lo que hizo con esas llaves fue una locura. Ahora, la película Posesión Infernal 2013 no es una copia de la original de 1981. Sam Raimi hizo una obra maestra de bajo presupuesto que con el tiempo se volvió casi cómica. Álvarez fue en dirección opuesta, eliminó todo el humor, todo, y lo reemplazó con terror puro, sin descanso, sin respiro, sin un solo momento donde puedas relajarte. Pero la diferencia más importante no está en la sangre, está en la razón por la que los personajes van a esa cabaña. En la original, un grupo de amigos va de vacaciones. En la de 2013, van a encerrar a Mia para que deje la heroína de golpe. Es una intervención. Mia es adicta. Ya tuvo una sobredosis que casi la mata. Sus amigos deciden llevarla a la cabaña familiar en medio del bosque, para que pase el síndrome de abstinencia lejos de todo. Sin escape, sin tentación, sin salida. Y acá es donde la película se vuelve genial. Porque cuando Mia empieza a ver cosas extrañas en el bosque, cuando empieza a gritar que hay algo ahí afuera, cuando suplica que la saquen de ese lugar, sus amigos no le creen. Piensan que son alucinaciones por la falta de droga. Piensan que es parte del proceso. Cada señal de peligro real se confunde con un síntoma de abstinencia. Y para cuando se dan cuenta de que Mia no estaba alucinando, ya es demasiado tarde. El demonio ya entró, ya los tiene. Y la ironía más brutal es que hicieron exactamente lo que hacen millones de familias con adictos reales: ignorar las señales, minimizar el dolor, creer que saben más que la persona que está sufriendo. El verdadero monstruo de esta película no sale del libro, sale de la incapacidad de escuchar a alguien que pide ayuda. Esa es la metáfora central de toda la película, la posesión demoníaca como espejo de la adicción. Mia no solo pelea contra un demonio sobrenatural, pelea contra sus propios demonios internos. Y sus amigos no pueden salvarla porque nunca la escucharon cuando más los necesitaba. David, su hermano, la abandonó cuando su madre estaba muriendo. La dejó sola con su dolor, y ese dolor la llevó a la heroína. Así que cuando David finalmente decide salvarla, enterrándola viva para expulsar al demonio y luego resucitándola, no es solo un exorcismo, es redención. Es el hermano que por fin hace lo que debió hacer años atrás. Entierra a su hermana para matarla y la desentierra para revivirla, la mata y la resucita. Es la metáfora más brutal de lo que significa acompañar a alguien en una recuperación real. A veces, tienes que dejar que la persona toque fondo para poder sacarla del otro lado. Y cuando Mia pierde su mano en la pelea final contra la abominación, es otra metáfora brutal. La sobriedad y la supervivencia tienen un costo. Siempre lo tienen, pero vale la pena pagarlo. Y hay un detalle que casi nadie nota: las iniciales de los 5 personajes principales. David, Eric, Mia, Olivia, Natalie, juntas son Damon, demonio. Álvarez lo escondió ahí desde el principio.
Los 5 personajes juntos forman al demonio, que los destruye. Eso no es casualidad, eso es un director que pensó cada detalle. Hablemos del Necronomicon. En la original se llamaba Naturom de Monto, y era un libro hecho de piel humana. En la versión de 2013 rediseñaron desde cero esto. Lo hicieron más realista, más macabro, más perturbador. Está envuelto en piel, cosido con lo que parece ser tendón y adentro tiene ilustraciones escritas con sangre, todo hecho a mano. Cada página fue diseñada como una obra de arte del horror. Eric, el personaje que lo abre, ignora las advertencias escritas dentro del libro. Alguien rayó las páginas con mensajes que dicen que no leas las palabras en voz alta. Pero Eric es curioso, y esa curiosidad desata todo. Es como si la película te dijera desde el principio: los demonios no te atrapan, tú los invitas. Ahora hablemos de lo que hizo que esta película sea técnicamente histórica: los efectos prácticos. Álvarez tiene formación en efectos digitales. Tiene su propia compañía de efectos, sabe usar computadoras mejor que la mayoría de directores de Hollywood, y decidió no usar ni una sola toma digital para la violencia. Todo lo que ves en pantalla es real: prótesis, maquillajes, animatrónicos, galones y galones de sangre falsa hecha con jarabe de maíz y colorante. ¿Cuánta sangre? 70,000 galones en toda la producción según reportes de prensa. 50,000 galones solo para la escena final. La lluvia de sangre. Fede Álvarez lo confirmó en entrevista con Bloody Disgusting. Para que lo dimensiones, la película original de 1981 usó entre 200 y 300 galones en total. La de 2013 usó 350 veces más. Es el récord absoluto de sangre falsa usada en una sola película en toda la historia del cine. Y no solo fue sangre. El 95% de la película se filmó en orden cronológico, algo casi imposible en Hollywood. Lo hicieron porque el nivel de destrucción y sangre aumentaba escena tras escena. Si filmaban en desorden tendrían que limpiar y ensuciar las paredes constantemente. Así que simplemente fueron destruyendo todo de principio a fin. 70 noches de rodaje en Nueva Zelanda. Los actores terminaban cada jornada cubiertos de pies a cabeza en sangre falsa. Y hay un detalle de producción que demuestra hasta dónde llegó Álvarez para lograr realismo. En la escena donde David entierra viva a Mia, realmente enterraron a Jane Levy bajo tierra. No fue actuación. La urgencia de Shiloh Fernández cavando para sacarla era genuina, porque si tardaba demasiado su compañera se quedaba sin aire de verdad. La película fue bastante rentable. Superó su presupuesto. Fue un éxito que nadie esperaba. La crítica la recibió con un 64% en Rotten Tomatoes, con un consenso claro. Puede que le falte el humor absurdo de la original, pero lo compensa con terror brutal, gore despiadado y violencia gozosamente sangrienta. IGN le dio 9 de 10 y la llamó un nuevo capítulo aterrador y exhilarante. Pero más allá de los números y las críticas, Posesión Infernal de 2013 demostró algo que Hollywood había olvidado: que los efectos prácticos golpean más fuerte que cualquier computadora, que la sangre de verdad tiene un peso visual que lo digital no puede replicar, y que un tipo de Uruguay con $300 y una idea puede terminar cambiando las reglas del terror para siempre. La película originalmente recibió una clasificación NC-17 por su nivel extremo de violencia. Álvarez tuvo que recortar escenas para bajarlas a clasificación R. Lo que viste en el cine ya era la versión suavizada. Imagínate lo que quedó en el piso de edición. Y el impacto de esta película fue tan fuerte que catapultó a Álvarez directamente a dirigir No Respires en 2016. El chico del videoclub de Montevideo terminó heredando 2 de las franquicias de terror más grandes de la historia. Y si te quedaste hasta el final de los créditos, viste el momento que conectó todo. Bruce Campbell y el Ash Williams original aparece en pantalla por un segundo, de perfil, en las sombras, y dice una sola palabra: Groovy. Esa palabra fue la bendición oficial del universo original al nuevo. Fue Campbell diciendo: esto tiene mi aprobación. Pero no fue el único homenaje. El Oldsmobile Delta, el auto clásico que aparece en todas las películas de Sam Raimi, está estacionado junto a la cabaña, oxidado, cubierto de maleza, como si llevara décadas esperando. En una escena hay cartas de póker regadas sobre la mesa. Si las miras de cerca, están ordenadas en la misma secuencia exacta que el personaje de Cheryl las lee en voz alta en la película de 1981. Detalles que solo un verdadero fanático pondría ahí.
Y Álvarez era exactamente eso, un fanático con las llaves del reino. Un tipo que a los 12 años alquiló una película que le arruinó el sueño por semanas y que a los 35 la construyó nuevamente desde cero con sus propias manos. Si eso no es poesía del cine de terror, no sé qué lo sea. Interesante, ¿no lo crees?